Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por acompañarme, Mariana. Eres la primera en conectarse, tal vez se conecta alguien más, no lo sé. Y esto lo van a ver en diferido porque lo voy a meter a mi canal de YouTube. Ok. Entonces, este es para mí un honor hablar de este tema desde la congruencia. Porque, porque si yo me llevara mal con mi mamá, si me llevara mal con mis hermanos, si me llevara mal con mi esposa o mi hijo, yo no podría hablar de este tema. O sea, no, no. Pero me llevo bien con todos, o sea, en este instante santo me llevo bien con todos y digo, ¿cómo logró Ernesto o Ananda, que es lo mismo, cómo logró convertir relaciones tóxicas en relaciones santas? Bueno, pues aquí les va la fórmula secreta. Ah. Bueno, No, no. Yo pienso que todos hemos pasado por lo mismo. Fuimos condicionados por la Matrix, yo le voy a llamar la Matrix, pero puedes llamarle la sociedad, de la familia y todos los demás, a tener esta necesidad de mendigar amor hacia afuera. El primer tema que les voy a hablar es el amor incondicional, pero para poder hablar del amor incondicional necesito hablar primero de qué no es el amor. El amor no es necesidad. Porque yo me di cuenta de que de niño me la pasé mendigando amor a mi papá, principalmente porque me la pasé pidiendo afuera lo que después de muchos años entendí que estaba dentro de mí. Entonces, gracias a un curso de milagros, gracias a los Ishayas, gracias a muchos otros maestrazos, me empezaron a dar herramientas para ir hacia adentro. Y el amor incondicional es eso para mí, en mi experiencia es eso, en pocas palabras, es ir hacia adentro. Descubrir el amor de Dios dentro de mí ahora, como diría un curso de milagros. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Entonces, cuando empiezo a decir eso, siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Descanso en Dios. Como papá Dios es para mí lo más importante, entonces ya no importa que mi papá o mi mamá, porque mi papá y mi mamá son humanos y tienen un programa y ese programa se llama ego. Entonces, ¿cómo yo voy a juzgarlos por haberme criado de una forma pues diferente a como mi ego quería que me criaran? ¿Sí me explico? O sea, mi ego es el que se compara, mi ego es el que juzga, mi ego es el que causa el problema. Entonces, cuando empecé a ir hacia adentro y empecé a darme cuenta que el amor me lo daba Dios aquí y ahora, empecé a darme cuenta de que Dios ya me lo ha dado todo. Y cuando empecé a sentirme pleno, gracias a mi práctica de ascensión de los Ishayas que hago desde hace 10 años, empecé a darme cuenta de que ahora sí puedo amar incondicionalmente a mi papá, a mi mamá y a todos, a mi esposa, a mi hijo, a todos. Porque empecé a hacerme responsable del segundo punto, que está muy ligado al amor incondicional. Primero mi paz y después lo demás. Te voy a platicar un poquito de mi experiencia, Mariana, porque creo yo que así vas a entender más a qué me refiero con esto de primero mi paz y después lo demás. Cuando me casé, mi prioridad era quedar bien con mi esposa. O sea, yo tenía en mi mente un programa que era eh, estar siempre atento a las necesidades de los demás. O sea, mis necesidades no son importantes. Lo más importante es atender a los demás, ¿no? Entonces, como me casé y yo quería quedar bien con Gaby, pues traté de ponerme una máscara de perfecto, ¿no? En todos los áreas, ¿no? Pero es muy cansado y es imposible satisfacer a mi esposa de esa manera, ¿no? Con una máscara de mentiras, porque no soy perfecto y no estoy aquí para satisfacer a nadie, o sea, pero eso me cayó el 20 luego. Entonces, ¿qué pasó? Que después de mucho tiempo de tratar de mostrarme así, desde esa máscara, me di cuenta de que era muy cansado y empecé después a volcar mi atención al trabajo. Dije, no, Gaby no me puede dar el amor que yo necesito. Entonces me distraje en el trabajo y empecé a enfocarme en el trabajo. Hice una empresa por 10 años de muchos clientes, cerca de 1000 clientes, se llamaba Compunet, de páginas web. Y ahora quería yo recibir el amor a través de la atención que me daban los clientes, el reconocimiento de ser una empresa importante en Vallarta, porque en Vallarta en aquel tiempo había muy pocas empresas de páginas web, entonces yo fui de las primeras y era importante, era
el licenciado Ernesto Guerra. Entonces sí, mi ego se empezó a subir, ¿no? Pero ni el dinero, ni el reconocimiento, ni nada me trajo paz. O sea, tendría dinero en las cuentas, tendría reconocimiento, tendría una empresa exitosa, pero no tenía paz. Y como no tenía paz, pues llevaba el conflicto a mi casa, ¿no? Llegaba a mi casa y llegaba muy estresado y Gaby sentía ese estrés. Lidió por muchos años con un neto estresado. Y, y eso no es posible tener relaciones santas desde el estrés. No es posible, o sea, te lo dice alguien que estuvo poniendo al ego como prioridad. ¿Qué es el ego? Pues el programa, los condicionamientos de, debes de ser exitoso, te graduaste del TEC de Monterrey, eres un emprendedor. Y todos esos programas que yo me empecé a repetir porque me programaron para eso. Y luego mi papá un día me dijo esto y bueno, lo voy a decir, me dijo, tienes que ganar tantos millones de pesos porque yo lo que gasté en tu educación, así me dijo, hasta llevaba el cálculo mi papá de cuánto dinero había gastado en mi educación. O sea, fíjate la responsabilidad. Mi papá exigiéndome que fuera exitoso económicamente, me comparaba con mis primos. Mira, tu primo ya está trabajando acá y gana tanto. ¿Te imaginas? Ese es el programa. Esa es la Matrix, ese es el ego. Y mi papá hizo solo lo que él había aprendido de su papá. Imagínate los programas de mi abuelo. O sea, si eso me lo exigía mi papá a mí, imagínate cómo se lo exigió mi abuelo a mi papá. O sea, peor. O sea, nada que ver. O sea, ya le bajó 3 rayitas al ego mi papá. Entonces, imagínate yo, mi responsabilidad ahora como papá es bajarle otras 3 rayitas y así nos vamos bajando rayitas por generaciones. Entonces, mi paz no era prioridad, no era prioridad. Mi prioridad era satisfacer al ego y el ego se le enfocaba en muchas cosas, pero todo menos la paz. Entonces, el segundo punto para tener relaciones santas es eso, es tener la conciencia y el compromiso de poner a tu paz como prioridad. Y tú ya conoces la analogía que compartí en la primera esfera, porque tú fuiste, Mariana, y tú también fuiste Elizabeth. Creo que Elizabeth es la Elizabeth que yo conozco. Sí, sí es, ¿verdad? Sí es la que fue a la primera esfera. Este, cuando tú pones, hola Elizabeth, sí eres Elizabeth, la Elizabeth. Cuando tú pones como prioridad cualquier cosa que no sea tu paz, viene el doctor Acosta a tu vida. ¿Sí se acuerdan del doctor Acosta? Sí, 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 se acuerdan. Todos hemos sacado cita con el doctor Acosta. Yo digo que a los 7.500 millones de habitantes, en algún momento de nuestra vida hemos sacado cita con ese famoso doctor que atiende a los 7.500 millones de habitantes. Para los que no sepan todavía el chiste del doctor Acosta, el doctor Acosta es a costa de madrazos, a costa de sufrimiento, a costa de peleas, a costa de divorcios, a costa de pérdidas, a costa de traumas, a costa de depresión, a costa de traumar a tus hijos. No, es una costa de todo lo malo que existe en el planeta Tierra. Y ese sufrimiento es la consecuencia del ego. Una vez me pasó una maestra muy sabia un test para saber si estoy en ego. ¿Quieres saber si estás en ego? Observa si estás sufriendo, careciendo o enfermando, o los tres. Sufrimiento, carencia y enfermedad son las consecuencias del ego. ¿Quieres saber si estás desde el ser? Observa qué tan presente y en paz estás. Entonces, ese test nos ayuda a ubicarnos, ¿verdad? Ubicación es poder. Entonces, si tú quieres realmente tener una relación santa, necesitas poner a la paz como prioridad. Te estoy hablando desde mi experiencia, no me hagas caso, o sea, no creas nada de lo que te digo, simplemente te lo comparto desde mi corazón. Por muchos años, la paz para mí no era importante porque mi ego me comandaba y me decía, no, no medites, no vayas a terapia, no pidas ayuda, es más importante el dinero.
Levanta la mano si en algún momento has caído en esa trampa de que es más importante el dinero que lo demás. ¿Sí? Pues todos hemos caído en ese programa porque fuimos condicionados para eso. Tu papá, tu mamá, la sociedad, el Facebook, la revista, la televisión, ¿qué te muestran? Pues gente exitosa, gente famosa, gente millonaria, y luego tú ya quieres ser como ellos y es muy cansado. Eso es defender al falso yo. Yo caí en la trampa del ego y por muchos años puse como prioridad al dinero, al estar mendigando amor afuera, a la aprobación externa. Puse como prioridad también el compararme. Ahí está. El siguiente tema es, el ladrón del gozo es la comparación. Fíjate, yo no sabía, pero quien se compara es la mente condicionada. El ser no se compara. Quien tú eres realmente, la conciencia pura, nunca se compara con nadie, porque ya es todo, ya es completo, ya es pleno, es como un bebé. Un bebé cuando nace no se compara con otros bebés de, ay, mira, yo estoy muy flaco, ay, yo estoy muy gordito, ay, nací en una familia pobre. No, no, no. Nací en Cuapinole, aquí en la zona más humilde, una de las zonas más humildes es el Cuapinole. Entonces, no te está diciendo nací en el Cuapinole, ¿verdad? Un bebé nace y solo observa y percibe todo su universo. Esa es la característica de la conciencia pura, es la capacidad de solo observar y percibir todo su universo. ¿Qué es el ego? Es eso que solo se la pasa etiquetando, describiendo, juzgando, y de eso proviene la comparación. Yo me comparé con mis primos y quería ganar dinero igual que mis primos. Yo me comparaba con mi esposa y empezaba a sufrir porque decía, no, no tengo estas cualidades, ella sí las tiene. Me comparaba con la competencia de Compunet en aquel tiempo, ¿no? Ah, están haciendo páginas más bonitas, yo no lo estoy haciendo bien. Ah. O si te quieres ir a la conciencia, ya cuando te metes a cursos de paz, cursos de amor incondicional, te estás comparando con los demás. Alguien comparte algo. Tú eres mucho de compartir cosas muy exaltadas, Mariana, y dices, ah, sentí a Dios dentro de mí, sentí el cosmos, y que sentí grandiosidad, silencio. Entonces, si yo cayera en la trampa de la comparación, pues yo diría, no, pues yo no siento eso. Yo quisiera sentir lo que Mariana siente. Y el ladrón del gozo es la comparación. No puedes tener relaciones santas si te estás comparando con los demás o estás comparándote contigo mismo ayer o antier o hace 2 años o hace 3 años o hace 1000 años, porque no se puede comparar con nada. El momento presente es diferente y no hay necesidad de comparar nada. ¿Cómo dejo de comparar? Ahí viene la pregunta del millón. Es muy fácil. Dejar de comparar viene de ir al silencio. Ir al silencio, o sea, hacer tu práctica de meditación, en mi caso de ascensión, cuando haces tu práctica es cuando siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Ah, descanso en Dios. Dios ya me lo ha dado todo. Cuando llego a esa conclusión de que Dios ya me lo ha dado todo y siento la plenitud, ya no hay comparación. Entonces, ¿para qué compararme si ya soy todo, no? Ya siento el amor de Dios dentro de mí. Ya soy uno con eso que para mí representa a Dios, porque estoy usando la palabra Dios porque para mí eso es la fuente de todo bien, pero probablemente para ti no lo sea, pues usa la palabra que tú quieras, universo, amor o lo que tú creas. Pero lo que te quiero decir es que ir al silencio se podría decir que es la parte más importante de todas para convertir relaciones tóxicas, transformarlas en relaciones santas. Es el punto más importante de todos los que te voy a mencionar, porque gracias al silencio, a tu práctica de silencio, tienes amor incondicional. Gracias al silencio, dejas de poner tu atención en lo falso. Y aquí viene un tema súper importante. Fíjate qué interesante. Muchas personas, incluyéndome yo, muchas personas en el planeta Tierra todavía no saben qué es falso y qué es verdadero.
Y esto es súper, hiper, mega, archi, requete, requete, requete importante. Lo falso es todo aquello que es temporal y cambiante. Lo verdadero es lo eterno e inmutable. Te voy a poner ejemplos porque si no pongo ejemplos no vas a entender. Bueno, yo no entiendo sin ejemplos. Yo deposité mi felicidad, como te dije, en la aprobación externa, en mi papá, después en mi esposa, en mi mamá, en mis clientes, en mis vecinos, en la sociedad. O sea, es muy cansado estar mendigando amor afuera, ¿no? ¿Qué es el amor afuera? ¿Qué es mi papá? ¿Qué es mi esposa? ¿Qué es el dinero? El trabajo. Acuérdate que puse mi felicidad en el trabajo. Pensé que el trabajo y el dinero me iban a dar la felicidad. ¿Qué es eso? Todo eso es temporal. Todo eso es cambiante. Voy a empezar por mi papá, ¿eh? Mi papá al principio fue uno de mis más grandes maestros porque me pedía que fuera muy aplicado, que fuera un buen niño, que fuera exitoso ya cuando crecí, que ganara mucho dinero. Entonces, ¿quién hablaba? ¿La presencia de mi papá o hablaba la mente condicionada de mi papá? Es pregunta para todos. ¿Quién hablaba? ¿Quién? La mente condicionada. El ego de mi papá, ¿verdad? ¿Y qué es el ego de mi papá sino algo que es temporal y cambiante? ¿Viste? ¿Viste? Poner tu felicidad en lo que es temporal y cambiante igual a sufrimiento, carencia y enfermedad. Hoy, después de muchos años, comprendo qué es eso. Pero antes yo no sabía qué era el ego. Antes yo pensé que yo era el ego. Yo antes creía que era la voz de mi cabeza. Y mi voz de mi cabeza me decía, necesitas la aprobación de papá. Sin la aprobación de papá no eres feliz. ¿Y sabes qué? Me la pasé no un año, sino décadas. Décadas buscando el amor de papá. Todo porque no sabía que depositar tu felicidad en lo falso te lleva al sufrimiento, a la carencia y a la enfermedad. Ahora vamos a hablar de lo otro. ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero es lo eterno e inmutable. ¿Qué en este planeta es eterno e inmutable? A ver, dime, ¿qué en este mundo es eterno e inmutable? Por favor, hablen su micrófono y díganme, ¿qué es eterno e inmutable? O sea, que no cambia. ¿Qué es? Pues aquí en el mundo nada. Exacto, exacto. Por eso un curso de milagros nos dice que este mundo es una ilusión. Que no existe, que nada de lo que percibo con mis 5 sentidos es real. Nada, nada que percibes con tus ojos, con tus oídos, con tu olfato, con tu tacto y con tu gusto es real. Nada, porque todo se va a podrir, va a morir, se va a descomponer, se va a perder o te lo van a robar. Y si depositas tu felicidad en algo que es falso, vas a ser infeliz. Vamos a poner el ejemplo del dinero. El dinero, una gran ilusión. Yo antes deposité mi felicidad en el trabajo y el dinero porque pensé que me iban a dar la felicidad y la paz y todo. Oh, sorpresa. Al principio, cuando empecé con Punet, tenía mucho trabajo porque fue en el año 2002 más o menos cuando empecé con eso y tenía muchos clientes. O sea, en el año 2002 todos necesitaban páginas web porque no había redes sociales. Entonces era muy importante tener una página web. Pero después de ciertos años me di cuenta de que había ya competencia, llegaron otras personas de otras ciudades, incluso aquí en Vallarta empezó a surgir nuevas empresas y ya estaba compitiendo. Y no nomás en Vallarta, en todo el mundo hay muchos, pues, competencia, ¿no? Y ofrecían mejores servicios que yo, entonces ya estaba sufriendo porque ya no podía tener el mismo nivel de crecimiento que antes. Estaba comparándome, estaba en ego, pues. Deposité mi felicidad en algo que es temporal y cambiante, que es el trabajo y el dinero. Y fíjate, lo malo de depositar tu felicidad en lo que es falso es que tu felicidad va como sube y baja. Dependes de si estás bien económicamente. Dependes de si tienes salud, porque la salud es parte de lo que es falso. Tu cuerpo es falso. Mucha gente está sufriendo porque deposita su felicidad en un cuerpo.
¿Y cuando yo deposito mi felicidad en un cuerpo? Cuando no voy al silencio. Porque me identifico con el programa que me dice, necesitas tener un cuerpo perfecto. A veces estoy sano, pero estoy insatisfecho con mi cuerpo. Entonces, esa insatisfacción produce también mucho sufrimiento. Entonces, ¿por qué me metí al tema de lo real y lo falso? Pues porque para mí, en lo personal, fue uno de los lingotes de oro que me ayudó a ubicarme. Y ubicación es poder. Si depositas tu felicidad en lo que es temporal y cambiante, vas a sufrir. Si depositas tu felicidad en lo que es real, jamás vas a sufrir. Ahora sí, Mónica, Viviana, Judith, Alicia, los demás, ¿qué es real? Díganme, por favor, ¿qué tiene la característica de eterno e inmutable? Abran su micrófono, quien quiera opinar. Sí lo conoces, tú has experimentado eso que es eterno e inmutable. Tal vez un minutito, pero lo has experimentado. O tal vez una hora. No sé. La felicidad, la paz. La paz, que está más allá de todo entendimiento. Exactamente. Eso es lo eterno e inmutable. La felicidad que está más allá de todo entendimiento, como su frase lo acaba de decir, no se puede explicar. Se puede experimentar. ¿Sí? Es ese espacio entre pensamiento y pensamiento. Es esa quietud, es ese silencio que está más allá de todo entendimiento. Es donde está Dios, como quiera que lo concibas. Es la paz eterna, es la paz de Dios. Llámale como quieras, espíritu. Eso es lo real. Las características del espíritu es silencio y quietud. Por si quieres una pista de cuando quieras saber si estoy en lo real, es silencio y quietud. Eso es real. Eso es eterno y eso es inmutable. Entonces, volviendo a lo de las relaciones santas, ¿sabes? No me desvié del tema. No. ¿Por qué? Porque antes tenía relaciones tóxicas porque había puesto al ego como prioridad y el ego pone su atención en lo que es falso. Pero yo antes no sabía que era falso. Fue hasta que entendí, pues gracias a los sufrimientos, gracias al doctor Acosta, de que depositar mi felicidad en lo que es temporal y cambiante, pues no me daba felicidad. Me daba placer temporal. Como el ego le gusta darte, son pizcas de felicidad, así, poquito, nomás para que siga creyendo en mí. Le voy a dar un poquito de placer, un orgasmito. Pero no te da la paz eterna, nunca te va a dar la paz eterna, porque no la conoce. El ego no conoce la paz eterna. Entonces, ¿qué empezó a mejorar en mi vida a partir de que empecé a poner a la paz como prioridad? Y aquí viene un tema muy bonito porque pues tú no lo conoces, Mariana, pero yo digo que sí fue bonito porque creo yo que esto fue el parteaguas. La enfermedad fue el parteaguas. Hay gente que aprende con enfermedad, hay gente que aprende con divorcios, hay gente que aprende con problemas económicos, hay gente que aprende con la muerte de un ser querido, hay gente que aprende con sufrimiento y hay gente que aprende con amor. Yo no sabía aprender con amor. Yo solo aprendí por muchos años con el doctor Acosta. Saqué cita muchos años con el doctor Acosta. Pero gracias al doctor Acosta, un día me llevó al hospital. El doctor Acosta me dijo, ven al hospital. Me llevó por un dolor en el corazón. Y ese dolor en el corazón me llevó a urgencias porque era un dolor muy fuerte. En el área del corazón, una punzada muy fuerte. Es el dolor más fuerte que he sentido. Me hizo encorvarme así, mira. De dolor, y cuando me levantaba, así en cuanto se hace esto, ¡au! No podía levantarme, me quedé así. Porque cada vez que me subía, haz de cuenta que me enterraban una aguja aquí en el corazón. Así se sentía, una aguja, una punzada en el corazón.
Dije, esto es un ataque al corazón. Yo nunca he sufrido un ataque al corazón, por lo tanto, yo supuse que era un ataque al corazón. Dije, así se ha de sentir esto. Voy a urgencias del hospital, del IMSS. IMSS, ojo, IMSS. Para los que no son de México, IMSS es el hospital público. No, nada de privado, nada de que, ay, te llevo a una sala privada. No, 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 a urgencias, donde está el desmoder, ¿no? Por no decir la mala palabra. Donde está la zona de guerra, güey. ¿Por qué zona de guerra? Porque en un hospital público, los sábados hay mucha gente. Porque es el día de pistear y accidentes. No, era zona de guerra. Hay dos IMSS aquí en Vallarta. Me fui al IMSS más grande, es donde hay más gente. Entonces, llego al IMSS, me checan el ritmo cardíaco, me dicen, estás propenso a un ataque al corazón, vamos a tomarte estudios de sangre y orina, pero van a estar hasta mañana mientras te dejamos aquí en observación. Cuando yo estoy en observación, estaba ahí haciéndome la víctima así, encorvadito, sufriendo las consecuencias de poner lo falso como prioridad, y estaba ahí tiradito como un perrito, y en eso llega al cuarto, no sé en qué orden llegaron, pero llegó un señor con un ataque al corazón de verdad, una persona con unos dedos cortados en una bolsa con hielos de su hermanito para que se los pegaran o trataran de pegar. Una persona que se cayó de un segundo piso todo ensangrentado. Y el que más me impactó fue una persona que llega en camilla con dos doctoras a los lados, borbotones de sangre aquí. Al parecer lo habían macheteado o algo en el cuello porque estaba sangrando mucho. Y lo ponen al lado de mi cama. Y cuando lo ponen al lado de mi cama, yo empecé a tratar de rezar un Padre Nuestro por él. Pero no podía terminar. Era tan impactante la escena porque yo nunca había estado en una escena de guerra. Eso es lo que yo pienso que vivieron muchos que fueron a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de escenas, así ver cómo se va muriendo una persona, así al lado tuyo. Mi corazón empezó a latir, empecé a sentirme todo estresado de ver a alguien morir. Y en eso los doctores se hicieron a un lado y dejaron que dos policías llegaran y le preguntaran, ¿quién te hizo esto? Lo único que respondió esa persona fue, no hay nadie a quien culpar. Yo soy el único responsable. Y se murió. Nunca se me van a olvidar esa frase. Fue como Dios hablándome. Como diciéndome, basta de hacerte la víctima. Ya me caes gordo, así, ta, ta, ta. Dios me dio unas cachetadas bajoloteras y me dijo, el doctor Acosta, ¿no? Ta, ta, ta. Ya, basta. Basta de echar la culpa a tu esposa, a tu papá, a que no te dio amor tu papá o lo que sea que esté en tu mente. Basta de echarle la culpa a todos. Hazte 100% responsable. Ese es el mensaje que yo interpreté de esa escena con la persona que murió a mi lado. Y en ese momento fue cuando yo podría llamarla esa la noche oscura del alma, ese día. Porque ese día fue cuando yo me puse a llorar y en ese llorar yo le dije a Dios, Diosito, si me das permiso de seguir viviendo, te prometo ser una mejor persona. Te prometo servirte. ¿Y qué crees? Al día siguiente llega el doctor y me dice, ¿cargaste algo pesado? Le dije, sí, ahorita que recuerdo, fui a hacer una mudanza y cargué muchas cosas pesadas. Ah, entonces es un dolor muscular, es un dolor intramuscular entre tus costillas. Ya tus análisis de sangre y orina muestran que eres un hombre completamente sano. Vete a tu casa y disfruta tu vida, así me dijo. No manches, fue como Dios hablándome. Fue la noche oscura de mi alma que me hizo cambiar de prioridades. Y en ese momento dije, yo le prometí a Dios que iba a ser una mejor persona y que iba a servirle. Ups, ching, ya la regué. Qué gran compromiso.
Ups, así como el de Home Alone. ¡Ay! Así le dice, ¿no? Ya le prometí eso. Ahora, ¿cómo le hago? No, fue maravilloso. Fue maravilloso. Lo que cambió fue de pasar de resistencia a humildad. Ese es el cambio que produce todo. Toda la magia sucede cuando empieza a ser más humilde alguien. Ese pienso yo que es el punto más importante de todos los que les voy a platicar hoy. Cuando empiezas a ser más humilde es cuando empiezas a pedir ayuda. Cuando dejas de usar tu ego que te dice yo puedo solo. Cuando dejas de hacer uso de tu mente condicionada que es orgullosa. Y empecé a pedir ayuda a muchas personas. Y dentro de ese pedir ayuda llega a mí los Ishayas, llega a mí un curso de milagros y llega a mí la psicoterapia gestal, que son las tres cosas que yo podría decir que son las que cambiaron mi vida. Entonces, es maravilloso pedir ayuda, es maravilloso ser humilde, porque esa es la otra forma de aprender. ¿Te acuerdas que te dije puedes aprender sufriendo o puedes aprender amando? ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo se aprende amando? Cuando uno es humilde. Cuando uno es humilde. ¿Y qué es humilde? Sino bajarle las 10 rayitas al ego para decir, yo no puedo solo, yo necesito ayuda. Entonces fui con Gestalt, con un maestro de psicoterapia Gestalt, quien yo adoro, se llama Francisco de Santiago. Santiago, déjate lo muestro. Yo tengo enmarcados a mis 3 maestros principales. Mira, él es Francisco de Santiago, es quien me enseñó todo lo que sé sobre emociones. Mira, tiene cargando mi libro. Él es Francisco de Santiago. Francisco de Santiago me enseñó a sacar las emociones reprimidas. Ese es otro tema muy cañón. ¿Por qué? Porque no puedes tener relaciones santas si sigues reprimiendo emociones. No puedes tener relaciones santas si crees que las emociones son malas. Yo juzgué al enojo muchos años y lo juzgué porque vi a mis padres pelear muchos años. Entonces, como yo juzgué al enojo como malo, pues ahí empezó el problema. No me daba permiso de sentir las emociones, principalmente el enojo. Entonces mi relación era tóxica porque constantemente, en lugar de decirle a Gaby que yo estaba enojado, yo cubría mi máscara, mi cara con una paleta payaso. ¿Sabes qué es una paleta payaso? Sí, sí la has visto, ¿verdad? ¿Sí te la conoces, Mariana, con la paleta payaso? En México es muy famosa, es una paleta de gomitas con una sonrisa. Yo era una paleta payaso. ¿Por qué? Porque tenía una sonrisa en los labios, pero traía un palo enterrado por allá abajo. Por no decir la otra palabra. A mí me gusta enseñar con analogías hasta así medias crudas y gráficas. Ok, entonces era una paleta payaso, no era congruente con lo que sentía. ¿Sí? Y como no era congruente con mi enojo, pues guardaba en un vasito el enojo. Hasta que se llenaba el vasito y es cuando explotaba en ira. No enojo, en ira. Rompía platos, me iba de la casa varios días, era una gárgola, un demonio que explotaba cada cierto tiempo porque no sabía que el enojo, la tristeza y el miedo son emociones neutras, ni siquiera positivas, son energía, solo es estrés liberándose. Antes lo juzgaba como malas y yo no me daba permiso de sentir miedo, no me daba permiso de sentir tristeza, mucho menos me daba permiso de sentir enojo. Entonces, este maestro que te acabo de mencionar me enseñó a darme permiso de sentir. De hecho, la frase que tengo tatuada de mi maestro de Gestalt es, date permiso. Date permiso. Cada vez que yo reprimo mis emociones, me acuerdo de Paco en mi mente diciéndome, date permiso. Date permiso. Date permiso de llorar cuando sientes tristeza. Date permiso de gritar y de golpear cojines y sacar tu emoción de forma constructiva, no destructiva.
Hay muchas formas de sacar la emoción. Ahora sí que el enojo o la tristeza o el miedo de forma constructiva. Se puede hacer magia con las emociones. Entonces, eso es lo que me enseñó Paco. Y luego llega a mi vida un curso de milagros, pero ese tema voy a plantearlo en el próximo Zoom. Se conectan con el mismo link. ¿Por qué? Porque cada 40 minutos tengo que hacer un corte, porque estoy ahorita en la versión gratuita de Zoom. ¿Sale? Si quieres continuar conmigo, pues te pido que te conectes con el mismo link. Cambio y fuera.